Bienvenidos al lado de la fogata. Fue un ladrón de cuello blanco, no por su forma de robar, más bien era por su estilo de vestimenta, pues siempre andaba con terno, cabello corto y bigote bien recortado. Hacía pensar que era una persona de clase media de la época. Esto mismo hizo que durante un tiempo no fuera detectado por la policía. Hoy hablaremos de Luis Dunián Dulanto, más conocido en el bajo mundo bajo el apelativo de Tan. Luis Dunián Dulanto nació en el barrio más populoso y peligroso de Lima el día 4 de marzo de 1925, en la antigua calle de las Carrozas, en Barrios Altos, centro de Lima. Su infancia la vivió en este mismo lugar y en la Huerta Perdida. Desarrolló gran parte de su adolescencia. A los 3 años, era el más travieso de los chiquillos del barrio. Corría, jugaba, se golpeaba el pecho y afirmaba cada rato que era Tarzán de los monos. Y en vez de pronunciar el verdadero nombre del personaje, solamente podía decir Atán. Y el apodo tan peculiar que se lo conoció se quedó desde ese momento. En este mismo barrio aprendió a robar y a usar el arma conocido como chaveta, que era como un cuchillo un poco más largo, parecido a los cuchillos de cocina. Creció bajo un lema bastante peculiar que era: el pleito era con los ricos, a ellos les sobra y a nosotros nos falta, nada de chavetear por gusto. Tatán se dio cuenta de que una forma muy buena de salirse con la suya era poder ayudar a sus vecinos del barrio, porque si en algún momento la policía lo seguía, la misma gente lo encubría y lo permitía huir. A los 15 años comandaba una banda de su barrio que robaba a los sectores residenciales y a las tiendas de Miraflores y San Isidro. Según sus antecedentes policiales, se inició en el mundo del crimen como carterista a los 16 años. Su primer ingreso a un centro carcelario fue en el año de 1942 cuando tenía 17. Luego volvería a ser detenido por robo en mayo de 1944 a los 19 años, saliendo libre, pero en abril de 1945 a los 20 años volvió a estar preso. Una anécdota usual que se suele contar sobre Tatán es de un enfrentamiento que tuvo con un negro llamado el Negro Calibre. Un peligroso zampón se opuso a la ley de Tatán que había impuesto en todo el barrio. Trató de asaltar a los vecinos de la zona. El hombre era corpulento y tenía marcas en la piel de distintas peleas que había tenido en toda su vida. Entonces, una señora fue en busca de Tatán y le contó lo que había pasado. Le dijo que le habían robado y Tatán se dio cuenta que se estaba jugando en ese momento el liderazgo y el respeto del barrio. Tan solo tenía en ese momento 17 años. Así se lanzó en busca del Negro Calibre. Lo primero que hizo, ni bien lo vio, es subirse las mangas de la camiseta y fue a enfrentarlo. Lo encontró, avanzó entre lisuras y con el pie derecho le botó la chaveta que el otro negro tenía en la mano. Le metió un cabezazo y le rompió la nariz. Le siguió dando de puñetes furiosamente en distintas partes del cuerpo, hasta que el agredido cayó al suelo. Está Tatán esperando que se levante, el delincuente derrotado solo atinó a pedir perdón. Otra anécdota es que una vez en el año de 1943 lo acusaron de un robo. Fue detenido por un supuesto cómplice, pero este mismo negó conocerlo. Todo esto en la comisaría correspondiente. Allí llegó un policía con pruebas y testimonio de gente que aseguraban que Tatán no había sido el que había cometido el delito. Entonces salió libre, el mismo día que lo apresaron. Y en el barrio, todos lo recibieron con una fiesta, celebrando de que el ladrón había sido o había logrado escapar. Tenían el concepto de este mismo concepto de Robin Hood. A los 20 años, ya con bastante antecedente delictivo, formó una banda con Ernesto Jaramillo Guta y Jacinto Andrade Gálvez Piñeiros y otros rateros más. Tatán carecía de rasguños o cortes que le marcaran la piel, todo lo contrario al típico ladrón que existía en esa época. Además de esto, tenía unos vestidos de terno muy adecuados, que se cuenta que contaba con 18 ternos que una señora acomodada nos regalaba. Fácilmente podría ser una de las tantas amantes con dinero que mantenía su gusto por el buen vestido. Uno de sus crímenes más sonados fue el 13 de diciembre del año de 1945, que robaron 68.000 soles de una empresa de Lima y un grupo de integrantes de la banda fue capturado en Lima. Pero el resto, el líder de la banda y otros más, lograron fugarse hacia el norte del país. Llegaron hasta Ecuador, hasta Guayaquil, donde también fueron y se dedicaron a lo mismo que conocían, a robar. Pero, el día 17 de febrero del año de 1946, fue capturado en Guayaquil y deportado a Perú, y desde Paita lo trasladaron en barco hasta el Callao, llegando el 26 de febrero de 1946
capturado en Lima y enviado a la cárcel. Fueron aproximadamente unos 9 días de viaje. Aquí se dio la fuga más importante de Tatán y su grupo. Algo importante aquí es que hasta ese momento ya habían aparecido distintas cárceles, aparte de la cárcel que es penitenciaría, que ya he hablado anteriormente en un capítulo anterior. También existía ya el Sexto, que era una de las cárceles más difíciles y más complicadas de Lima, y también el Frontón, que se encontraba en una isla. Y esta gran fuga de la que estamos hablando, Tatán le explica, él mismo es quien la cuenta cómo se escapó. Y dice así: en una entrevista Tatán explicó detalladamente cómo fue que escapó de esta cárcel. Según explicó, todo este plan ya lo tuvo preparado con más de 2 meses de anticipación, antes de ejecutarlo, y con un pedazo de fierro de un catre comenzó a excavar en una de las paredes laterales de su celda. Todos los escombros generados eran arrojados por la ventana que daban para una acequia que cruzaba el lugar. Para que tengan un concepto las personas que me escuchen que no sean de Perú o no sepan que es una acequia. Una acequia viene a ser como un pequeño canal de donde pasa el agua. Normalmente no es muy ancho, tendrá máximo 1 metro o 30 centímetros. Y donde antiguamente en Lima eran como los drenajes de la ciudad. Volviendo al tema, Tatán también explicó que el día 25 de diciembre de 1946, en el patio, les explicó a sus compañeros el paso a paso de cómo iban a huir. Sí, el día 31 de diciembre hablaron con el cuartelero para explicarle que sus 4 compañeros y él se juntarían en su celda para poder organizar una chocolatada que era para los demás reos, esperando que llegaran las 12 de la noche y que sonaran los cohetes del Año Nuevo, para acabar de hacer el hueco en la pared y caminar hasta llegar a 2 rejas que estaban cerradas. Con unas limas rompieron los candados y corrieron a la puerta principal. Al llegar a la puerta principal, la forzaron y llegaron a escapar. Y aquí vienen cosas bastante peculiares. Si se dieron cuenta, lo hicieron muy fácil y nadie los detuvo. Y una de las preguntas que todo el mundo se hace es: ¿cómo lo hicieron? Y estas preguntas quizá nunca se esclarezcan, pero dejaré que su mente mal pensada y suspicaz una de los puntos, y comenzamos con los guardias. Porque casualmente los guardias nunca escucharon la caída del forado que hicieron en la pared, tampoco cuando limaron las puertas, pues se demoraron un buen tiempo para hacerlo. Y lo más extraño es que el guardia que vigilaba desde la torre, recuerden que estamos hablando del panóptico, desde la cárcel más antigua de Lima, el guardia que estaba vigilando la torre principal y que tenía una visión total de todo lo que pasaba en la cárcel, se durmió justo y no llegó a ver cómo se estaban fugando estos reos. Así, logró escapar de la cárcel el 1 de enero del año de 1947. Pero, el 10 de enero de 1947 lo volvieron a capturar. Tras una intensa balacera en la Perla Callao. Pero esta vez Tatán regresó a la misma cárcel como un héroe, seguido por mucha gente que lo aplaudieron y le esperaban adentro para recibirlo. Ahora también les puede generar una pregunta que puede ser bastante interesante. Si era un ladrón tan conocido y sabían que en cualquier momento también se podía escapar, ¿cómo igual salía libre? Bueno, eso se debe a que durante su vida delincuencial su abogado fue el connotado penalista de la época, líder del APRA e incluso senador varias veces, Carlos Enrique Melgar. Por esto mismo, salió libre luego de su fuga el 30 de septiembre de 1954. Posteriormente a esta salida, la prensa y la población que trataba a Tatán como una estrella solían decir que él quería cambiar su vida. Se decía que en prisión había aprendido el oficio de carpintería y posteriormente, una vez que salió, trabajó como actor de radio y promotor en una tienda de Girón de la Unión. E incluso se decía que era tan buen jugador de fútbol que había llegado a firmar un contrato para poder jugar la Liga de Lima, pero lastimosamente el Poder Judicial nunca le llegó a dar su permiso donde indicara de que no tenía deudas con la justicia. Pero ustedes saben, las malas costumbres no se pierden y en el año de 1956 Tatán participó en un robo a la antigua caja de ahorros y consignaciones que ascendía más o menos a unos 2 millones de soles. Sin embargo, una vez más fue atrapado y el fiscal de entonces, Ibarra Samanés, reclamó una larga condena para este ladrón. Aunque esta no se cumplió, pues su abogado, que ya saben quién es, apoyó legalmente y posteriormente lo ayudó a que pudiera irse a Chile a vivir. Pero ustedes saben que la tierra llama y posteriormente volvió al Perú,
No tardó mucho tiempo en caer de nuevo porque siguió con sus viejas costumbres. Y es así que en diciembre del año de 1959, Vareta saca un titular llamado Otra vez inocente. La nota acompaña con grandes fotos junto a su abogado Luis Enrique Melgar y su madre. Pintaban por completo a Tatán de siempre, el que se burlaba de todo y hacía lo que quería y cuando quería. Y así llegamos a su último crimen, que fue en el año de en marzo de 1961, que supone el robo y asesinato de un empresario Nisei. Una persona Nisei es una persona japonés, pero es la segunda generación del primer grupo que llega al Perú. Segunda generación, mejor dicho, de inmigrantes. Tras un mes de búsqueda policial, Tatán fue detenido el 4 de abril de 1961. Lo atraparon en la casa de una mujer en Barranco, pero intentó huir por los techos. Aún así, lo atraparon y entró nuevamente a prisión. Y aquí llegamos al desenlace de Tatán. La mañana del 16 de julio del año de 1962, Dunián, en la cárcel Botatán, salía de darse un duchazo de agua intensamente fría. Esperaba a Javier Peralta, alias La China. Quería vengar la muerte de Víctor Pizarro, alias La Zamba, quien según aseguraban habían sido asesinado a mansalva y cruelmente por Tatán. Ojo que la China quería matar a Tatán porque era su pareja. La Zamba que Tatán mató era su pareja. Este último obviamente negó el delito, nunca lo aceptó y tampoco lo reconoció. China esperó un descuido del Tatán y por detrás lo acuchilló varias veces causándole de inmediato la muerte. Este asesinato, donde no hubo enfrentamiento cara a cara, ocurrió en el interior del penal El Sexto. Lo mataron a la edad de 37 años. Así de prolífico fue este ladrón. Y fue también no solamente un ladrón, también fue un asesino. Y vulgarmente es el concepto de gran pendejo del barrio, que pasó por las cárceles más difíciles de Lima, como el Frontón, el Sexto y la Penitenciaría de Lima. Y aquí quiero terminar con un pensamiento personal, con una pregunta. ¿Qué se aprendió de esto? Un gran nada. Posterior a esto, muchos chicos que vieron cómo la prensa y la sociedad lo enaltecieron por ser como era, decidieron imitar su estilo, sus hazañas. Y es así donde nacen otros reos conocidos, y que consciente o inconscientemente dejaron o decidieron seguir los pasos, ¿no? Porque veían que no había consecuencias ejemplar para lo que él hacía. Es así como nacen los Yangos, los Perochena, los más modernos lingachos, aquellas personas que tener algún contacto en los altos niveles de la sociedad no que pueden salir libres. Y espero que les haya gustado el episodio de hoy día. Espero que me puedan seguir en todas las redes y nos vemos hasta que la fogata nos vuelva a juntar.